Tras una exitosa carrera actoral, ganadora del Oscar y reconocida como una de las actrices más cotizadas de los años 50, su vida cambiaría por completo tras convertirse en princesa de Mónaco, un título que pese la alejó de las pantallas, la llevó a una nueva etapa de la que si bien supo sacar provecho para dedicarse a labores sociales, a su vez la acercaría a sus años más infelices y a un abrupto final que conmocionaría al mundo. Pues nadie se imaginaría que después de triunfar en Hollywood desde sus 20 años, su rápida relación con el príncipe Mónaco la haría abandonar para siempre el sueño de toda actriz. Y es que tras contraer matrimonio, Grace se vio obligada a renunciar a la actuación para cuidar las tradiciones del principado, que se convirtió en su hogar. Ahí donde prohibían sus películas, pero también donde logró aprovechar su nuevo puesto para dedicarse a causas como la educación, la salud y la cultura, incluso creando la Fundación Princesa Grace para apoyar a artistas emergentes, convirtiéndose así además en un símbolo humanitario, un ícono de la moda, haciendo brillar las creaciones de Dior, Chanel o Gucci en cada una de sus apariciones públicas, pero nada de esto estaba relacionado con su verdadera vocación. Grace extrañaba el cine y se veía asfixiada por sus labores dentro de la realeza, una situación que no solo la arrastraría a un leve estado depresivo, el cual intentaba superar refugiándose en sus eventos o amistades del espectáculo con quienes siempre mantuvo comunicación, como lo fue el caso de Frank Sinatra y Cary Grant, quienes participaban de sus fiestas y reuniones en el palacio. No obstante, nada de esto la satisfacía y la amargura entraría en su vida, esa que según muchos sería el detonante del accidente que no solo apagaría sus esperanzas de volver a los estudios de grabación, sino su vida. De tal forma, Grace siguió confinada a su vida como madre y esposa, pero incluso allegados como Joan Spencer, quien fue su sobrina, aseguraba que por este motivo la princesa Grace nunca fue verdaderamente feliz. Sumado a esto, a mediados de los 70s, sufriría el fallecimiento de su madre a causa de un derrame cerebral, un episodio que además de afectarla emocionalmente, según los rumores de la prensa, la ahogaría en una paranoia con respecto a su propia salud, pues desde entonces comenzó a realizarse exámenes constantemente y cambiaría todos sus hábitos alimenticios con el fin de evitar cualquier padecimiento. Se dice que la princesa era vista incluso en lugares donde vendían productos naturistas en busca de opciones que la ayudaran a sentirse más segura consigo misma, como si presintiera que pudiese haber algo malo con ella. Así su ánimo solo empeoraría, provocándole discusiones familiares que afectaban mayormente a su hija menor, Estefanía, quien solía pasar más tiempo en el palacio y quien a su vez con tan solo 17 años ya era protagonista de escándalos, como sus súbitas desapariciones del palacio, su asistencia a fiestas para mayores de edad y sus romances con diferentes chicos de clase alta que añoraban un lugar en la realeza. Una historia no muy diferente a la de sus otros hijos, por lo que era claro que para Grace la maternidad siempre fue uno de sus más grandes retos, pero para su propia decepción caería en las mismas prácticas violentas que ella sufrió en su infancia, castigando a sus hijos, pues aunque podía ser una madre amorosa, siempre se negó a perderse a sí misma en los cuidados maternales y por lo general delegaba este rol a niñeras. Dicho todo esto, en su intento por salvar la imagen de su familia y en especial la de su matrimonio, Rainiero le propuso trabajar juntos para el desarrollo de una película independiente, misma que hasta llegó a contar con un borrador escrito por Grace, el cual dejó ver que ésta se llamaría Rearrange. Sin embargo, este proyecto nunca vería la luz, pues la pareja real se encontraba todavía en preparativos para poner en marcha el filme, cuando llegaría aquel 13 de septiembre de 1982, el día en el que un accidente causó una conmoción mundial. Pues después de un merecido descanso en la casa de verano de Rock Angel, Grace insistió en conducir, descartando a su chofer para acompañar a su hija Estefanía al aeropuerto, pues ésta viajaría a París para hacer unas prácticas de estilismo con Dior. Por esto, la parte trasera del coche iría llena de diseños de alta costura, motivo por el que solo podían viajar un conductor y la joven de 17 años. Así que Grace no lo dudó y emprendió el viaje desde el pueblo de La Turbie al aeropuerto de Mónaco en su Rover P6. Esto sin imaginar que 5 minutos después, en la carretera que ya conocía, incluso desde que rodó años atrás una de sus escenas para la película Atrapa al ladrón, se enfrentaría a una curva que la obligó a ir en zigzag cuando perdió el control del auto, momento en el que empezaría la pesadilla, pues el Rover chocaría con unas rocas que lo harían ganar aún más velocidad y expulsarían el auto hacia el vacío durante unos 90 metros, hasta estrellarse en un sembradío. El auto quedaría sobre el techo. La joven, aunque recibió un fuerte golpe en las cervicales, rompiéndose además 2 costillas y la clavícula, pudo salir por sí sola, pero Grace había quedado atrapada sobre el asiento trasero.
Esto ocurría alrededor de las 9:50 de la mañana, lo que permitió que los bomberos llegaran en cuestión de segundos después de que el conductor de un camión que iba justo detrás del auto de Grace avisara a emergencia sobre lo ocurrido. Gracias a esto, la princesa consorte sería rescatada y trasladada al hospital que lleva su nombre, pero aunque sería ingresada a urgencias todavía consciente, pero en medio de la incertidumbre, después de que se diera a conocer la noticia sobre el accidente, mientras que en el exterior la prensa comenzaba a amontonarse en los alrededores del hospital, Grace perdería el conocimiento. Pasaría la noche hospitalizada, y solo su esposo y sus hijos tenían acceso a su habitación. Ahí, donde pronunciaría la que pudieron haber sido sus últimas palabras. A su hija Estefanía, «Lo siento», murmuraría, tal y como la joven confesaría después. Pues a primera hora de la mañana siguiente, Grace Kelly entraría en estado de coma, lo que la llevó a ser intervenida de emergencia, pero sin éxito. Esta sufriría una hemorragia y su estado pasaría a ser el de muerte cerebral, por lo que la princesa seguía viva solo de forma artificial, pero su condición era irreversible. Tristemente, su familia no tuvo otra opción que decidir desconectarla a las 10:30 de la noche de ese 14 de septiembre de 1982, cuando oficialmente Su Alteza Serenísima la Princesa de Mónaco fallecería a sus 52 años. Una cruel noticia que no solo conmocionó a todo el Principado, sino a Hollywood y el resto del mundo, quienes ante la falta de detalles iniciarían sus propias teorías al respecto, señalando incluso a la princesa Estefanía de haber provocado el accidente, asegurando que ésta sería quien estaba tras el volante, mientras que su madre iba atrás, donde quedó atrapada. Ahora, por otra parte, empleados de la residencia de la que salieron Grace y su hija aseguraron que ambas se embarcarían en el auto entre reproches y gritos, una discusión que se había alargado desde hacía días hasta esa mañana. Presuntamente, el tema principal de la discusión serían las pocas intenciones que tenía la princesa Estefanía por ir a la universidad, algo que su madre no terminaba de concebir. Después se sumaría a la lista de teorías la que indicaba una posible falla de frenos, pues el testigo más cercano del accidente, el hombre que iba justo detrás en su camión, afirmó que el rover nunca pudo detenerse por sí solo, pero la incógnita se mantendría después de que investigadores aseguraran que aunque el vehículo se le realizó un peritaje, el resultado no fue publicado, y por el contrario el auto sería guardado en un garaje del Palacio Roquebrune, del que nunca más saldría. A su vez, la versión que indicaba que Grace Kelly pudo haber estado bajo los efectos del alcohol, una adicción que había estado ocultando desde sus días como estrella de Hollywood, también estuvo sobre la mesa, pero aparentemente nunca se realizarían pruebas al respecto. Mientras que un hecho sí sería comprobado, fue el de la falta de tecnología del hospital Monegasco al que la princesa fue trasladada, apuntando que pudo haber sido este el motivo por el que los médicos no pudieron detectar el derrame cerebral que estaba sufriendo desde su llegada a emergencias, lo que además permitió que se especulara con que de haber sido trasladada a una clínica especializada de Niza, que quedaba a 20 kilómetros del accidente, la estrella de cine se hubiera salvado. Claro que esto es imposible de comprobar, así que como también otras teorías más descabelladas, como la que señala que sería ella misma quien decidió atentar no solo contra su bienestar, sino también con el de su hija en medio de un estado depresivo. Por suerte, ante todas estas especulaciones y peor aún, acusaciones, se haría público el informe médico. No solo se confirmaría que Grace había sufrido fracturas del fémur derecho, clavícula y costillas a raíz del accidente, sino que se descubriría que segundos antes del accidente, la princesa desarrolló 2 lesiones cerebrales. La primera, un accidente cerebrovascular mientras conducía, siendo esto lo que la haría perder brevemente el conocimiento, momento en el que su propia hija describiría como ese desmayo que hizo que el auto se desviara. Lamentablemente, para cuando regresó en sí, era demasiado tarde y no pudo frenar. Y aunque familiares también confirmaron que desde hacía varios días ella había estado padeciendo fuertes migrañas, padecimientos que ella misma había intentado evitar durante años, desde el sorpresivo fallecimiento de su madre, todavía muchos ponen en duda el relato oficial, especialmente después de que se confirmara que nunca le fue realizada una autopsia. De cualquier forma, todas las teorías quedarían de lado. El Principado habría perdido a su más grande representación, y no fue hasta 2 días después que su hija Estefanía, víctima no solo del padecimiento de su madre, sino también de las especulaciones, sería informada sobre su partida, pues durante días permaneció convaleciente en el hospital. Incluso sería la gran ausente aquel 18 de septiembre de 1982, cuando todo Mónaco, incluyendo reyes, reinas, príncipes, grandes duques y jefes de gobierno se despidieron de sus restos. Aproximadamente 26.000 personas rendirían sus respetos mientras su cuerpo estuvo en la capilla palatina, en el Palacio del Príncipe de Mónaco, antes de que la misa, que fue celebrada en la Catedral de Nuestra Señora Inmaculada de Mónaco-Ville, misma a la que acudirían figuras como Nancy Reagan,
Bárbara Sinatra, y el actor Cary Grant y Lady Di, quien tuvo que pedir permiso a la reina de Inglaterra para asistir después de que el príncipe Carlos se opusiera. Más tarde sería realizada una segunda misa para los ciudadanos monegascos en un evento que causaría confusión, incluso entre sus familiares más cercanos, quienes nunca dejaron de rodear su ataúd y al igual que el resto de los presentes serían testigos de cómo la bandera de Mónaco, la cual rodeaba el féretro, parecía ser apuntada por un destello de luz que sorprendió a todos, provocando que agentes de seguridad se acercaran a los restos en busca de un artefacto, sin éxito. Cientos de admiradores lo recuerdan como una especie de despedida de la princesa a su pueblo, pues nadie pudo dar explicación a esta particular señal que daría por terminada la ceremonia, que además excedió el tiempo del servicio fúnebre que se extendería hasta la sepultura de sus restos en la Catedral de San Nicolás, donde el príncipe Rainiero había dado la orden de que quería que lo enterrasen junto a ella, tal y como ocurriría en abril de 2005 cuando éste perdió la vida. Pues más allá de las dificultades dentro de su matrimonio, Rainiero nunca se recuperó de la pérdida de su esposa e iría alejándose gradualmente de la sociedad para vivir aislado en palacio, llegando a ceder gradualmente las funciones gerentes a su hijo Alberto y las de representatividad a la princesa Carolina. Por otra parte, la princesa Estefanía también sufriría de este adiós, pues desde entonces dejó a un lado a la adolescente despreocupada y durante años se convirtió en una joven atormentada que trató de modelo y cantante, refugiándose en escandalosas relaciones amorosas, aunque huyendo constantemente de los medios de comunicación. Ahora otro hecho que mantendría el misterio alrededor del fallecimiento de la célebre princesa consorte sería la desaparición de los millones de dólares que la ex actriz habría ganado desde su salto a la fama hasta sus últimas labores dentro de la realeza. Pues aunque investigadores aseguran que en Hollywood, dada la época y la injusticia a la que se exponían las mujeres del medio, aunque Grace nunca ganó enormes cifras que sí conseguían sus coprotagonistas hombres, igualmente sus ingresos superarían los $50,000 anuales, y ni hablar de las cantidades que generarían al principado gracias a su imagen. Por lo que resultaría extraño cuando al momento de su fallecimiento saliera a la luz que la princesa de Mónaco solo contaba con $10,000 a su nombre y una casa de campo en Irlanda que pertenecía a su abuelo y que se fue quedando en ruinas, esto según un primer testamento. Después se sabría de la existencia de un segundo manuscrito en el que Grace señalaba que dejaría la administración de sus bienes estadounidenses en un banco de Filadelfia y no a un miembro de su familia. Mas la historia culminaría con un tercer testamento que nunca fue público, pues permanecería entre los archivos de la realeza, quienes hasta la actualidad disfrutan de una incalculable fortuna que partiría de aquellos años en los que Grace Kelly llegaría al pequeño principado. Es por anécdotas como estas que la historia de uno de los miembros de la realeza más famosos de todos los tiempos sigue siendo fuente de inspiración para pinturas, canciones, obras y hasta documentales que continúan relatando toda su trayectoria y gran legado. Por lo que vale la pena adentrarse un poco más en lo que fue su recorrido personal, sus inicios en el mundo del cine, y todos estos momentos previos a aquel lamentable final que impactaría la historia de la cultura popular. Nacida un 12 de noviembre de 1929 en la ciudad norteamericana de Filadelfia, en el estado de Pensilvania, Grace Patricia Mayer Kelly fue la tercera de 4 hijos que tuvieron el exatleta olímpico de remo Jack Kelly y la también atleta consumada, convertida en profesora de educación física Margaret Mayer, siendo una de las familias más conocidas de la ciudad. Ahí donde Grace tuvo una educación católica y estricta, pues su madre siempre le exigió ser la mejor de su clase y, de ser necesario, los golpes eran parte de los incentivos para su mejora. De esta forma, casi obligatoriamente la pequeña Grace incursionaría en el teatro y el ballet, algo que ya había hecho su hermana Peggy, quien solía ser su mayor competencia, rivalidad que su madre se encargaba de reforzar. Por suerte, como inspiración y no competencia, contó con la presencia de sus tíos George Kelly, un dramaturgo ganador del Pulitzer, y Walter Kelly, quien era cantante y actor. Así Grace culminaría sus estudios secundarios, y aunque quiso matricularse en un estudio de ballet, debido a que éste no la aceptó porque le exigían otro año de matemáticas, terminó ingresando, gracias a su tío Jorge, a la Academia de Arte Dramático de Nueva York, una idea que sus padres rechazaban, pero que ella vería como una escapatoria del control familiar y el inicio de su independencia. Tras esto, la relación familiar empeoraría, hasta el punto en el que su padre la amenazó con desheredarla, después de que en paralelo, Grace comenzara a trabajar como modelo,
anunciando productos de limpieza, cigarrillos y hasta lencería. Un ejemplo que, si bien había tenido su propia esposa, en su hija lo veía como un intento de vender su intimidad. Pese a ello, Grace, decidida a abrirse su propio camino con tan solo 19 años, y tras culminar su primer año de estudio, regresaría a Pensilvania para interpretar un papel de la obra de su tío George, The Torchbearers, experiencia que le serviría para que un año más tarde diera el salto a Broadway en la obra The Father, recibiendo críticas a su favor que le abrirían las puertas también a la televisión. Sin dejar de lado el teatro, comenzó a ampliar su historial actoral interpretando más de 70 papeles para la pantalla chica, y tras debutar en el cine con un pequeño papel en el film 14 horas, llegaría su gran oportunidad cuando fue contratada para la película Solo ante el peligro, interpretación que captó la atención del legendario director John Ford, quien hizo que firmara contrato con los estudios MGM para después brillar en el filme Mogambo, con el que conseguiría el Globo de Oro a la mejor actriz y nominación al Oscar. Después vendrían títulos como Crimen Perfecto y La ventana indiscreta de Alfred Hitchcock, The Country Girl, con el que conseguiría el Globo de Oro y el Oscar como mejor actriz, y nuevamente volvería a trabajar con Hitchcock en Atrapa a un ladrón, siendo la primera actriz en actuar en 3 películas consecutivas de este director, filme que se grabaría en la costa azul francesa, siendo esta la primera vez que Grace viajaría a Mónaco, donde conoció al príncipe Rainiero III de Mónaco, con quien hizo amistad desde entonces. Por esto, en 1955, cuando filmaba El Cisne, estuvo visitando los jardines del palacio en su estancia en Mónaco, y poco después se confirmaría su relación amorosa con el príncipe. Si bien esto no impidió que continuara con su carrera, y ese mismo año grabaría Alta Sociedad, pero mientras ella trabajaba, Rainiero viajaría a Filadelfia para pedir su mano y acordar los términos del compromiso con la familia Kelly, logrando que este fuese anunciado en enero de 1956. Una noticia que, aunque a principio causó sensación en Hollywood, más tarde se convertiría en una decepción cuando Grace anunció a los estudios MGM su retiro, abandonando desde entonces todas sus labores cinematográficas, pues de ninguna manera la próxima princesa de Mónaco podría ser vista como pareja de otros hombres, ni siquiera en la ficción. Además, desde entonces debía rendirse a su pueblo, quien la recibió con una multitud de más de 20,000 personas en los puertos y calles para saludar a quien se convertiría en la princesa consorte. Esto no sin antes permitir que examinaran su virginidad, un requisito del principado antes de la unión, el cual, si bien significó una decepción, Grace aseguró que el resultado se debía a sus años montando a caballo, ocultando que en realidad sí había estado con varios hombres antes. Pese a ello, no hubo vuelta atrás. La unión se celebraría primero por civil el 18 de abril de 1956 en el Salón del Trono del Palacio de Mónaco, y días después la boda religiosa en la catedral, a la que asistirían figuras como el rey Farouk de Egipto y actores como Ava Gardner, Cary Grant o Gloria Swanson, lo que llevó a Mónaco a las portadas de revistas mundiales. Y es que a partir de su boda las noticias relacionadas a Grace girarían en torno al Principado, que pasaría de ser un lugar devastado tras la Segunda Guerra Mundial, con sus casinos en bancarrota, a verse favorito por su impecable figura de estrella de Hollywood, la cual atraería a famosos y millonarios, creando un turismo de lujo lleno de inversionistas, lo que contribuyó con que Mónaco se mantuviera como un estado independiente, evitando ser anexionado a Francia. De hecho, más tarde se descubriría que sería el empresario griego Aristóteles Onassis quien, como socio de Rainiero, le aconsejó que se casara con una actriz famosa que lo ayudara a promocionar su diminuto principado en quiebra, pues sería la única forma de sacarlo a flote. Y aunque este pensó inicialmente en Marilyn Monroe, esta no encajaría con el rol de princesa, por lo que terminó cortejando a Grace. De cualquier forma, tal fue el recibimiento de la familia de Grace con la noticia que no solo la perdonarían por su pasado como modelo, tras las cámaras que la tildaron de poco santa en la prensa, sino que además el señor Kelly donaría hasta $2 millones para los gastos de la boda. No obstante, en privado el matrimonio rápidamente se enfriaría cuando el príncipe comenzó a aborrecer que Grace tuviera más fama que él en el Principado, despreciando sus nuevos proyectos, algo que también traería problemas al resto de la realeza, especialmente después de que dio a luz a la princesa Carolina a tan solo un año de la boda. Después, en 1958, al príncipe Alberto II y por último a Estefanía, pero sería la llegada del nuevo príncipe la que arruinaría los planes de la princesa Antonieta, la hermana de Rainiero, quien quería poner a su propio hijo en el trono,
un cambio de planes que Antonieta quiso opacar, alabando públicamente las habilidades de su hijo, que provocó la molestia de Grace, quien no dudó en terminar con la polémica enviándole una invitación a la princesa de abandonar el palacio, pues no soportaría más las pretensiones de su cuñada. Sin embargo, el mayor de sus problemas sería la monotonía del día a día como princesa consorte, pues pese a las populares fiestas que Grace ideó para ayudar a obras benéficas y a su vez compartir con sus amistades del mundo del entretenimiento, como la famosa Gala de la Cruz Roja o el Baile de la Rosa, la ex actriz, aunque intentó volver a la actuación, Rainiero se lo prohibiría, por miedo a la reacción que pudiera tener el pueblo monegasco, una situación por la que Grace admitía a sus amigos más cercanos a no estar del todo feliz. Así se ganaría el apodo de la princesa Disgrace, en referencia a esa frustración con la que viviría el resto de su vida, misma que tristemente se llevaría consigo aquel 14 de septiembre de 1982, después de que su automóvil se volcara y nunca más pudiese recobrar el conocimiento, llevándose consigo un talento que nunca más volvería a las pantallas, pues su breve pero brillante carrera en el cine la convirtieron en un ícono legendario de Hollywood, cuya imagen dejaría un vacío no solo en el mundo cinematográfico, sino también en la filantropía, la moda y la realeza, esas que tantos años se benefició de su profesionalismo.